Bueno, yo le decía que si algo importante ha demostrado o se ha demostrado con la crisis que está pasando el mundo hoy, con el tema de la pandemia y la crisis económica, es que los gobiernos neoliberales no han puesto al hombre en el centro de la atención. Y esto evidentemente es una diferencia sustantiva con los modelos, digamos, socialistas o los modelos de los países que han puesto, como el caso de Cuba, al hombre en el centro de atención durante esta etapa de pandemia y por supuesto de crisis económica que se nos avecina. Hablaba también del tema de Latinoamérica y el Caribe. Comentaba que su secretaria ejecutiva, la doctora Alisa Bárcena, ha planteado que ya la economía latinoamericana se va a reducir en un 5%, se va a incrementar, por supuesto, los desempleados, y esto evidentemente va a tener una expresión en la línea de pobreza con una mayor población vulnerable o ya en pobreza extrema, que evidentemente va a dar al traste con digamos, los posibles bienestares que se podían haber alcanzado en la región. Una de las actividades económicas que más ha sido golpeada en el mundo, pero también en la región del Caribe, es el tema del turismo. Recordemos que la región latinoamericana y del Caribe son regiones donde existe un flujo turístico importante y el mundo ha ido cerrando su frontera, la actividad turística se ha ido, digamos, desacelerando, por no decir que se ha cerrado completamente, y ya la Organización Mundial del Turismo plantea que va a haber una reducción del 80% de las llegadas turísticas de este año con respecto al año 2019. Creo que es un impacto importante si se tiene en cuenta que muchas de las economías latinoamericanas, incluyendo Cuba, tienen el turismo como una de sus principales actividades de ingresos, donde se obtienen ingresos para el país, y evidentemente esto va a dar una contracción de la actividad del turismo. Creo que el panorama de la región y del panorama del mundo es un panorama complejo. Se complejiza aún más si seguimos las diferentes videoconferencias que se han ido dando tanto a nivel ministerial como a nivel de jefes de gobierno, donde se ha replanteado necesaria integración y cooperación para salir adelante en este tema de enfrentamiento a la pandemia y también en el tema de la economía. Si recordamos la última conferencia que hubo de los ministros, de los presidentes del ALBA, donde participó, por supuesto, nuestro presidente y los diferentes países, se puso de manifiesto la necesidad de tener una integración económica, de reforzar la integración económica como una de las vías, uno de los paliativos importantes para afrontar la crisis que se avecina. Yo creo que la principal enseñanza es que juntos podemos mucho, pero separados va a ser un poco complicado si cada cual toma un camino. La humanidad ha puesto muchas esperanzas en una vacuna, digamos, contra la COVID. Cuba también ha estado trabajando en diferentes prototipos de vacunas, se ha puesto manifiesto en las diferentes intervenciones de nuestros científicos en la mesa redonda. Creo que vamos por un buen camino, hay que seguir trabajando, pero es alentador que Cuba también esté pensando y esté trabajando en ello, porque también esto es una expresión de la ciencia, como la ciencia ha ido contribuyendo también a eliminar o a paliar esta enfermedad que evidentemente ha causado estragos y que, bueno, desgraciadamente Cuba también ha tenido que lamentar muerte pues en este sentido. Hay algo que diferencia a Cuba con relación a otros países en el enfrentamiento de la COVID. Hemos hablado de la COVID y hemos hablado de la crisis que se nos avecina. Pero no podemos olvidar que Cuba tiene otro elemento que complejiza su panorama económico, y es el tema fundamental del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Recientemente se han aprobado nuevas sanciones, y no olvidar que en plena pandemia Estados Unidos negó y vetó el acceso a Cuba de equipamientos y medicinas que podrían haber sido empleadas en la población para mejorar o atenuar los efectos de la COVID en la población cubana. Esto evidentemente es un genocidio, se puede calificar contra la población cubana, y nos pone en una situación muy compleja, incluso de cara a la etapa post-COVID, que evidentemente podemos hablar de ello.
Las fortalezas de Cuba, pese a toda esta situación, esta crisis económica y el bloqueo, ¿cuáles son las fortalezas del país? Yo creo, muy interesante pregunta, y te agradezco que me lo hayas recordado. Creo que Cuba tiene 4 fortalezas fundamentales y las voy a tratar de enunciar. Creo que en primer lugar está el tener una economía planificada, y siempre digo una economía planificada en los términos que nos permita poner los recursos económicos en aquellas actividades y sectores donde mayor impacto podamos tener. Yo creo que esto nuestra población tiene que conocerlo en tiempos de crisis, en tiempos de escasez. Evidentemente hay que disponer de una centralización de recursos que nos permitan dirigirlos hacia aquellos lugares o hacia aquellas actividades donde se obtenga un mayor impacto. Porque si no, digamos que el tiempo de recuperación podría ser más alargado si dispersamos nuestros recursos. Hay que pensar en aquellas inversiones que pueden dar un efecto inmediato, hay que pensar en aquellos programas como el programa alimentario, que evidentemente de programas de cultivos cortos, donde hay que fortalecer con determinados recursos para garantizar la alimentación de la población. Hay que pensar también en el tema de combustible, porque evidentemente del combustible depende la vida económica de la nación, pero también hay que pensar en las fuentes renovables de energía como una vía alternativa a todas estas recrudecimiento por parte de Estados Unidos con respecto a la entrada de combustible, fósil a Cuba, con combustible de gasolina, petróleo, etcétera, al país. Yo creo que son medidas que Cuba ha tenido que ir implementando y redirigiendo esfuerzos, y bueno, ya en la etapa post-COVID veremos cómo evidentemente se han ido también tirando. Dirigiendo hacia estos sectores. Hay un segundo momento que yo creo que es importante, y ya lo mencionaba ahorita, que es el modelo inclusivo de nuestra sociedad. Creo que es muy importante que todos somos importantes, todos contamos, y siempre el hombre se ha puesto en el centro de la sociedad. Y evidentemente esto que es una fortaleza porque hemos sido capaces de que la población participe de nuestras decisiones, participe con sus opiniones, participe mediante diferentes medios que se han puesto a nuestro alcance para que también dé sus opiniones y de alguna forma o de alguna manera poder participar en esta etapa de la crisis y en esta etapa de recuperación. Se han dado, ideas interesantes, se han tenido en cuenta diferentes opiniones de la población, y yo creo que esto ha sido una diferencia con respecto a otros países que evidentemente ha sido de otra manera el modelo de gestión, participativo de la población. En otro momento hay que apuntar también que, bueno, es una fortaleza porque el destino nos lo ha impuesto. Dado el bloqueo económico, Cuba ha llevado más de 60 años administrando crisis. Y esto evidentemente nos pone en una situación ventajosa. O sea, para Cuba ya el modelo de enfrentar una crisis ha sido recurrente durante 60 años. Y nos ha puesto, a ensayar diferentes actividades, diferentes inteligencias de cómo poder, paliar esta situación que evidentemente, reitero, es la más compleja que ha enfrentado Cuba, yo creo, en los últimos 60 años, evidentemente, porque es una conjugación de una epidemia que no se conocía, que hay muy poca experiencia en el mundo, data de muy poco tiempo, cuatro meses, y un recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico de los Estados Unidos. Yo quisiera hacerle una última pregunta. Por ejemplo, usted mencionaba las consecuencias que va a tener para países de América Latina, el recrudecimiento de la pobreza, el desempleo. En el caso cubano, y referido a ese modelo inclusivo que usted mencionaba, ¿eso no va a suceder? ¿Cuál es su opinión? No, evidentemente yo creo que las medidas que ha ido tomando el gobierno revolucionario, el partido, de conjunto con las organizaciones políticas y de masa de los territorios y de las diferentes instituciones gubernamentales que están al frente de esta situación, analizando día a día el tema del enfrentamiento a la COVID, yo creo que es la diferencia, podemos poner 3 diferencias fundamentales. Uno, se ha garantizado que la población que pueda seguir trabajando lo haga. Hemos dicho, teletrabajo llegó para quedarse, y yo creo que es importante este tema porque también nos permite seguir produciendo desde un lugar diferente a nuestro centro habitual, que es lo que todos hacíamos hasta este momento. O sea, trabajábamos en nuestro centro y creíamos que era el lugar ideal para trabajar.
La crisis ha demostrado que se puede trabajar desde distanciamiento y evidentemente esto tiene un soporte que es muy importante decirlo en este momento, soporte informático, porque todo lo que se ha hecho en el programa de informatización y digitalización de la sociedad ahora ha tenido un impacto importante para poder llevar a cabo el teletrabajo, el trabajo a distancia, que evidentemente es importante. Esto ha permitido que los trabajadores sigan en su vínculo laboral y por supuesto no hay una afectación monetaria. Pero más allá se ha protegido a nuestra población. A la población de 60 años y más, que es la población más vulnerable, se le ha dado todas las garantías salariales desde las entidades administrativas. O sea, se ha dicho que el primer mes digamos, de no trabajo se le ha pagado el 100% y ya los meses sucesivos se le ha pagado el 60%. Cuando entremos en la etapa post-COVID, esa población vulnerable va a seguir siendo protegida y evidentemente es un reflejo de cómo ese modelo inclusivo va funcionando. Es igual que las madres con hijos, se les ha ido protegiendo y todo el tema de del comercio interior, el tema del comercio electrónico, el tema de cómo ir protegiendo a nuestra población, digamos, vulnerable mediante los servicios de mensajería, los servicios de alimentación familiar, el trabajo conjunto de los trabajadores sociales junto con el poder popular, las organizaciones territoriales. Yo creo que ha sido un ejemplo de cómo Cuba ha puesto al hombre en el centro del tema, de la protección, ese modelo inclusivo, pero también hay que ver que estos modelos pueden seguir en una etapa post-COVID y más allá. O sea, yo pienso que hay que ir pensando, y valga la redundancia, de cómo muchas de estas actividades pueden permanecer. Hay que seguir protegiendo a nuestra población vulnerable porque ya se ha dicho que evidentemente vamos a convivir con el COVID-19. Y esto yo creo que es un tema que hay que seguir pensando en alternativas desde los diferentes territorios para poder alternar y poder enfrentar esta población vulnerable. Creo que hay un papel fundamental que es el papel de los territorios, el papel de los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales, los gobernadores y los vicegobernadores, sí, pero la figura de los intendentes, los gobernadores y los intendentes, que tienen que conocer. Hay que conocer nuestra población vulnerable, hay que darle seguimiento a esta población vulnerable. Aquí el papel de las diferentes instituciones, de diferentes organizaciones de masa de los territorios es importante, cómo la ciencia también puede contribuir con estos estudios de población vulnerable y evidentemente creo que el modelo social inclusivo es la vía para de una manera asegurar primero que las personas estén sanas y después entonces que estas personas sanas sigan y puedan entonces producir. Alfredo, yo sí quiero hacer una acotación y es que muchos especialistas creen ver una oportunidad de Cuba en materia de exportación de servicios biotecnológicos y farmacéuticos en medio de esta coyuntura, incluso mostrar al mundo también las fortalezas en cuestión de recursos humanos asociados a la medicina. ¿Cómo Cuba podría usar esta coyuntura para impulsar este sector que desde hace algunos años ya viene potenciando? Sí, es así. Evidentemente, Cuba tiene que dentro de esta, yo siempre digo que dentro de las crisis tiene que haber oportunidades y siempre las crisis generan oportunidades. Creo que el tema de que Cuba haya tenido un programa educacional de primer nivel, que la ciencia haya sido puesta desde hace mucho tiempo en el centro también de la actividad económica del país, ya está dando frutos. Yo creo que lo más significativo es que Cuba tiene más de 20 brigadas en el mundo brindando sus servicios a favor de la humanidad. Y evidentemente esto puede ser traducido también en una fortaleza para Cuba, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo siempre pienso que quizás es el momento de profundizar en el tema del turismo de salud, un tema que si bien Cuba ha ido impulsando, bueno, sabemos que esto tiene determinadas aristas, determinadas, digamos, visiones a nivel mundial, pero el ejemplo que Cuba ha dado con la salud, con sus médicos, con sus medicamentos, a nivel mundial, creo que es una oportunidad
donde Cuba pueda posicionarse en el corto y en el mediano plazo como una potencia en los temas de turismo de salud. Hemos exportado, vamos a llamarlo así, servicios de salud ya al primer mundo. Estuvimos en Italia, estuvimos en Andorra, y yo creo que es la oportunidad que también tenemos de que el mundo vea que nuestros servicios de salud son competitivos, que hay una, digamos, una historia, hay una experiencia, y esto debe ser aprovechado. Y esto evidentemente se puede encadenar también. Yo siempre digo que el turismo de salud no es solo el profesional brindando el servicio, es la cadena del turismo de salud. Son los medicamentos, tiene que ver con las instalaciones propias para este tipo de servicios, y es toda una industria farmacéutica puesta en función del turismo de salud. Creo que es una oportunidad, y creo que, bueno, de hecho, Cuba puede aprovecharlo en un primer momento también de expansión de la actividad turística cuando se decida abrir las fronteras turísticas.